En nombre de MapHealth y de nuestra plataforma educativa Cognosalud y nuestros aliados en Colombia, ENCO-SA, deseamos darle la bienvenida al webinar internacional Terapia Respiratoria en COVID-19 más allá de la ventilación mecánica. Para el webinar internacional de hoy nos acompañan los siguientes conferencistas. De México, el doctor Enrique Monares, quien es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, adscrito a la terapia COVID del Hospital General de México, tesorero del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, además profesor del curso universitario de la Medicina Crítica, UNAM, y doctor honoris causa en Medicina Crítica. De Colombia, la doctora Marcela Barahona, terapeuta respiratoria certificada, especialista en docencia universitaria, magíster en alta dirección de servicios educativos, con 20 años de experiencia en UCI, ex docente universitaria de UCI por más de 15 años, y actualmente es la especialista clínica para Colombia de ENCO-SA. De Chile, Eduardo Tognarelli, kinesiólogo certificado en terapia respiratoria, especialista en kinesiología intensiva, director curso de kinesiología intensiva, además, past president de la división de kinesiología intensiva, docente invitado en diplomado de kinesiología intensiva y terapia respiratoria de la Universidad de Concepción, UNAP y Universidad de los Andes de Santiago de Chile. También profesor adjunto de la Universidad Católica, Silva Enrique. El día de hoy se expondrán las alternativas de soporte respiratorio que están disponibles en el abordaje de pacientes con COVID-19. Cada conferencista realizará su presentación en aproximadamente 20 minutos. Iniciaremos con el doctor Monares. Su conferencia lleva como título Falla respiratoria en COVID-19, ¿qué hemos aprendido? Posteriormente seguiremos con la doctora Barahona, con su conferencia titulada Ventilación mecánica invasiva y no invasiva, ¿cuál es el timing en pacientes con COVID-19? Y por último, el doctor Tognarelli, con su conferencia titulada Oxigenoterapia convencional versus terapia de alto flujo de oxígeno en pacientes con COVID-19. Después de las conferencias realizaríamos una sesión de preguntas y respuestas. Los asistentes podrán escribir sus preguntas a través del chat de la plataforma durante todas las presentaciones y las preguntas serán resueltas al final. Por favor, envíen sus preguntas dirigidas al ponente que les gustaría les respondiera. Este webinar será grabado y posteriormente podrá consultarlo en nuestra plataforma educativa www.cognosalud.com, así como los canales de YouTube de MapHealth y ENCO-SA. Los invitamos a seguirnos en redes como en LinkedIn, Facebook e Instagram como Cognosalud. Nuevamente bienvenidos y esperamos que este webinar ofrezca un aporte importante a sus conocimientos en las alternativas de soporte respiratorio que están disponibles para el abordaje de pacientes con COVID-19. A continuación los dejo con el doctor Monares. Bienvenido, doctores Monares, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están presentes por tomarse el tiempo de ver estas clases. Como ya tuvieron la amabilidad de presentarme, mi nombre es Enrique Monares, soy médico intensivista y estos son mis contactos de redes sociales, tanto el celular como el teléfono, el correo electrónico y todas las redes sociales. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo también a través de estos medios más adelante. Vamos a hablar de falla respiratoria COVID-19 que hemos aprendido, porque pues realmente la respuesta más breve y correcta es no hemos aprendido nada. No parece haber una diferencia entre COVID-19, falla respiratoria y cualquier otra forma de falla respiratoria hipóxica. Entonces, lo que tenemos que hacernos es aferrarnos a lo que siempre ha funcionado. Las características que son diferentes en esta enfermedad no son desde el punto de vista fisiológico, sino epidemiológico y de recursos. Ustedes como técnicos de respiratoria o kinesiólogos, el nombre correcto que se le dé en cada país a esta noble especialidad, es muy seguro que muchas veces algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún ser querido les hable por teléfono
y les pregunte, oye, me siento mal, me hago una prueba, te voy a ver, voy al hospital. Y lo que nosotros hemos aprendido es que no todo el tiempo tenemos un acceso al pulsoxímetro y tenemos que evaluar a los pacientes algunas veces por vía remota, algunas veces como un medio como este para poder vernos en una teleconferencia, algunas veces por teléfono. Y lo que nosotros hemos hecho a lo largo de 75 pacientes que nos hablan por teléfono, preguntándonos si deben comprarse un pulsoxímetro, si deben de ir a vernos al consultorio, si deben ir a urgencias, y lo que les decimos es pruebas que siempre han estado ahí, como la prueba de Roth, que ya tiene más de 20 años. La prueba de Roth es pedirle al paciente que cuente del 1 al 30 en una sola respiración. Si el paciente logra respirar en una respiración tranquila, llegar del 1 al 30, es muy probable que su saturación periférica esté arriba de 90%. La prueba de caminata de los 6 minutos ha sido un tamizaje para un sinfín de patologías, tanto respiratorias como EPOC, como cardiovasculares, falla cardíaca. Entonces, si combinamos estas dos pruebas, de pronto nos hablan por teléfono, oye, me siento mal, creo que es COVID, ¿qué hago? Bueno, camina 6 minutos a paso rápido. Terminado de caminar esos 6 minutos, mira si puedes contar del 1 al 20. Si logra hacer las dos pruebas, lo que le decimos, mira, quédate en tu casa, quédate tranquilo, no hagas ninguna otra cosa, descansa y vamos a ver más adelante cómo te sientes. Si no puede hacer una de las dos, no puede caminar los 6 minutos, pero sí puede contar del 1 al 20 o viceversa, vale la pena que lo revisemos, tal vez en una teleconferencia, quizá presencial. Y si no puede hacer ninguna de las dos cosas, es muy importante que vaya a hospitalización o más bien a urgencias a que lo revisemos. Generalmente en este punto intermedio de amarillo, donde no puede hacer las dos cosas, ahí sí les digo que si pueden buscar un pulsoxímetro y ver cuánto tienen de pulsoximetría, pero hacer este tamizaje nos ahorra muchísimos recursos, porque tampoco es muy correcto que un solo pulsoxímetro lo estén utilizando una familia entera y no vamos a comprar un pulsoxímetro para cada familiar. Entonces, si alguien dice que no se siente muy bien, le pedimos que haga la prueba de caminar a pasos rápidos durante 6 minutos y al terminar la prueba de Roth, que es contar del 1 al 20, si puede hacer las dos cosas, que se quede en casa y que descanse. Si no puede hacer una, ahí sí le pedimos que haga una pulsoximetría y nos diga cuánto está. Y si no puede hacer las dos, es mejor que lo revisemos personalmente. Él es el doctor Martin Tobin, uno de los más grandes en ventilación mecánica, y recientemente él escribió este artículo donde habla de la clínica. Él se acerca al paciente sin que el paciente note que va a llegar, porque pues nosotros nos comportamos de manera diferente cuando nos sentimos observados, y mira la mecánica respiratoria de un paciente que no se siente observado, y eso da muchísima información. Nuestros ojos son una de las herramientas más valiosas que tenemos cuando la insuficiencia respiratoria. Lo que tenemos aquí es la forma correcta de acercarnos a los pacientes que son sospechosos o tienen una infección COVID. El paciente debe de tener su fuente de oxígeno y por arriba de la fuente de oxígeno una mascarilla, y el profesional de la salud debe de tener una careta, algo que proteja el rostro, una mascarilla y el equipo de protección de gotitas de flush en todo el cuerpo y por supuesto guantes. Cuando vamos a evaluar a un paciente, lo primero que hacemos es pedirle que se ponga él su mascarilla por encima de los sistemas de oxigenación que tienen, porque, primero, para protegernos a nosotros de él, y segundo, este virus tiene algunos componentes neurológicos. Por eso hay muchísimo delirio de los pacientes que despiertan después de estar intubados, porque parece ser que el virus es trópico a nivel del sistema nervioso central. Y las personas que empiezan a estar más debilitadas, más comprometidas, tienen un comportamiento neurológico, entonces les cuesta mucho trabajo ponerse el cubrebocas. Entonces, simples pruebas como los que hemos visto, que solo es en un 30% de los casos que el paciente presente anosmia. Bueno, si el paciente presenta anosmia es algo que tenemos que vigilar, pero es un signo clínico muy útil. Su ausencia no nos dice nada, pero su presencia nos ayuda. Y el segundo, si ustedes le piden al paciente póngase el cubrebocas y al paciente le cuesta mucho trabajo ponerse el cubrebocas, realmente pues, podemos ver, ponerse el cubrebocas es muy fácil, pero si el paciente batalla porque no tiene fuerza para llevarse las manos o no tiene suficiente coordinación para ponerse el cubrebocas, tengan mucho cuidado porque ese paciente no solo puede tener COVID,
sino que también ya está en una etapa más grave de la enfermedad. Esto del signo del cubrebocas se acaba de describir, y a mí me parece terriblemente útil cuando hacemos una exploración física de un paciente con insuficiencia respiratoria. La presencia de diaforesis y la mirada. Las miradas de los pacientes que están sufriendo son perfectamente distinguibles. Todos los seres humanos tenemos una capacidad innata para saber cuándo alguien está contento, cuándo alguien está enojado, cuándo alguien está triste, y muy, muy importante, cuándo alguien está sufriendo. Desde el momento en el que vemos que el paciente tiene diaforesis, desde el momento que vemos esta mirada, una mirada muy cristalina, con los ojos hacia arriba, que el mismo Hipócrates describió desde un principio, la facies hipocrática de la persona que mira hacia arriba como falta de esperanza, que para Hipócrates era un dato funesto. Él no decía pronósticos, pero sí decía es un signo funesto. Eso es una cosa que vemos en todos los pacientes. Vean por favor el rostro de los pacientes y vean sus manos. El paciente que está a la pantalla enfrente de ustedes a la izquierda, a mí no me interesa que me digan que tiene una ferritina de 5000 o que tiene una saturación periférica de 85 o que tiene un PaCO2, una presión arterial de CO2 de 70. A mí me parece que es alguien, no estoy muy de acuerdo en el término hipoxémico feliz, pero sí estoy de acuerdo en que si es una persona que está feliz, no debemos de interferir con ella. Por el otro lado, si este paciente, el que está a la derecha, tiene una saturación periférica de 94, una presión arterial de CO2 de 35, yo no me quedo muy tranquilo porque su rostro es un rostro inquietante. Y una cosa que nos ha dejado mucha enseñanza, no de insuficiencia respiratoria de COVID, de toda insuficiencia respiratoria, miren las manos de los pacientes. Una mano que tiene mucha presión, que es muy tensa, nos habla de un paciente muy diferente a alguien que tiene una mano muy relajada. Siempre hay que acercarnos a los pacientes y ver su rostro y ver sus manos. Eso es muy, muy, muy importante, más allá de lo que nos diga el monitor. Martin Tobin nos dice que también podemos ver la musculatura, la tensión de la musculatura, la respiración. En el cuello, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, tocamos al músculo esternocleidomastoideo del paciente, y cuando el paciente respira, podemos sentir de manera subjetiva la tensión con lo que lo hace. Y esto es como si tuviéramos una electromiografía o algún monitor más complicado. Si sentimos que el esternocleidomastoideo tiene una presión, una tensión muy grande cuando respira, pues sabemos que estamos ante un paciente con falla respiratoria. Y también vemos el cartílago cricoides, que tanto se desplaza hacia arriba y hacia abajo con cada respiración. Y esto también es un dato indirecto de cómo está el trabajo respiratorio del paciente. No se necesita mucho tiempo para desarrollar esto de estar viendo el esfuerzo respiratorio al sentir la tensión del músculo esternocleidomastoideo y el esfuerzo respiratorio al sentir el cartílago cricoides. Son pruebas clínicas que les voy a pasar un tip muy importante. Son pruebas clínicas que han pasado la prueba del tiempo, pero que todavía no están muy bien estudiadas. Entonces, si alguien quiere hacer una tesis de maestría, de doctorado, de la misma carrera, de ver cuál es la significancia de estos signos clínicos en el manejo de la insuficiencia respiratoria, van a tener un trabajo muy importante y muy útil para muchísima gente. La pletismografía del pulsoxímetro para nosotros nos da una información muy valiosa. Vean aquí en la pantalla, en la parte de arriba están viendo el desplegado electrocardiográfico del paciente, en la de en medio están viendo la pletismografía de la respiración y abajo están viendo la pulsoximetría. Nótese que cuando el paciente respira, hace un esfuerzo tan grande que incluso afecta a la onda de la pulsoximetría. Esto es una fotografía que nos compartió el doctor Argaiz en el Instituto Nacional de Nutrición, aquí en México, que es uno de muchos ejemplos. El paciente respira y la onda pulsoximétrica se negativiza. Eso es un dato patognomónico de un trabajo respiratorio excesivo en un paciente que no va a aguantar mucho tiempo este trabajo. El índice de ROX se ha convertido en una escala de tamizaje muy útil para identificar a los pacientes que pueden seguir una terapia convencional o incluso de alto flujo, como lo van a ver más adelante en las otras pláticas, y los pacientes que no van a tolerar una terapia conservadora o no invasiva.
es la saturación periférica sobre la FiO2. Y esto dividido entre la frecuencia respiratoria. Si la saturación periférica sobre FiO2, a su vez sobre frecuencia respiratoria, es mayor de 5, esto quiere decir que el paciente tiene una alta probabilidad de éxito con puntas nasales de alto flujo o tal vez ventilación mecánica no invasiva. Pero si ponemos a alguien en terapia de alto flujo, en ventilación mecánica, y el índice de ROX es menos de 3, tenemos que considerar que este paciente va a fracasar. Si puse las puntas nasales y no ha mejorado, sigue en 4, o hay un deterioro progresivo, este es un paciente que no va a tolerar la terapia y es mejor considerar una intubación oportuna. Hay mucha discusión sobre si estos pacientes deben de mantenerse lo más que se pueda sin intubación. Eso para mí es una plática peligrosa. Un paciente, tenga o no tenga COVID, si tiene insuficiencia respiratoria, debe de mantener una terapia, ya sea invasiva o no invasiva, que le quite esa insuficiencia respiratoria. No es diferente porque tengamos este virus, como se llame, los criterios de intubación. Hay una modificación del índice de ROX que es más reciente, la saturación periférica por 100 sobre la FiO2 por la frecuencia cardíaca, por la frecuencia respiratoria a su vez, que incluye, como lo ven en la fórmula, la frecuencia cardíaca, y esto nos da un poco más de idea del trabajo respiratorio, porque a mayor trabajo respiratorio, mayor taquicardia en la inmensa mayoría de casos. Entonces, esta fórmula también, cuando es mayor de 6, las terapias no invasivas pudieran ser suficientes para el paciente, y cuando es menor de 6, hay que pensar que van a fracasar estas terapias. Si es en 6, podemos dar una oportunidad del alto flujo a la no invasiva. Esta prueba tiene que pasar la prueba del tiempo a su vez, pero me parece una muy buena. Una cosa muy fácil para saber cuál es el porcentaje de cortocircuitos, qué tanto me tengo que preocupar por el paciente, es hacer un reto de oxígeno. El paciente viene respirando al 21% y yo le pongo puntas nasales a 3 litros minuto y veo si con eso el paciente satura 95%, quiere decir que sus cortocircuitos son menos del 20%. Pero si necesito concentraciones de oxígeno de 0.7 para lograr tener saturación periférica de 95, entonces estoy considerando que los cortos circuitos de este paciente serán del 50% o más. Muchas veces no tomamos una gasometría arterial o no podemos estar tomando gasometrías arteriales cada hora para ver cómo va la evolución del paciente. Pero evaluar cuánto aporte de oxígeno necesito para que el paciente sature arriba de 95% es una buena forma de estimar cuánto cortocircuito tiene el paciente. Insisto, si con FiO2 al 0.3 satura 95, sé que el corto es alrededor del 20%, pero si satura al 95 solo con concentraciones mayores de 0.5 de oxígeno, pues entonces sé que el corto es de 40% a más. Es muy sencillo y esto se puede utilizar día a día, incluso hora con hora, para saber cómo están los cortocircuitos del paciente. Es una gran prueba. Cuando alguien nos dice saturación periférica de tanto, es una información irrelevante hasta que no nos dice cuál es la FiO2 y cuál es el trabajo respiratorio. Alguien puede tener 92% de saturación periférica y estar muy bien, y alguien tiene 92% de saturación periférica y estar muriéndose. La diferencia es que el que tiene 92% de saturación periférica y está muy bien, tiene una FiO2 del 21% y un trabajo respiratorio muy, muy tranquilo. Mientras que alguien que tenga 92% de saturación periférica y se está muriendo, tiene una FiO2 al 100% y tal vez 40% de frecuencia respiratoria. Entonces, no nos han dado ninguna información al decirnos una saturación periférica hasta que no nos digan con qué FiO2 y con qué trabajo respiratorio. La relación neutros-linfos es una información muy valiosa para establecer el riesgo de los pacientes con COVID. Y no solo con COVID, en general cualquiera. ¿Esto a qué me refiero? Podemos decir que las interleucinas, podemos decir que la ferritina, las interleucinas en general en pocos laboratorios nos la reportan. La ferritina es un poquito más frecuente, pero también es algún laboratorio que tarda un par de horas o tal vez un día en reportárnoslos, pero la biometría hemática la tenemos en poco tiempo. La relación neutros-linfos, cuando está muy elevada, nos habla de pacientes que están muy graves. Si llega un paciente en insuficiencia respiratoria, que sabemos que es COVID positivo, y su relación
neutros linfos está en 12 o más, ese es un paciente que tiene alto riesgo de requerir intubación mecánica o ingresar a una terapia intensiva. Los pacientes que día con día su relación neutros-linfos se van elevando son pacientes que la inflamación está incrementándose y de muy mal pronóstico. La relación neutros-linfos tiene dos extremos en este artículo del Critical Care del 2020 que prácticamente acaba de salir. Los pacientes que se ven muy inflamados y tienen una relación neutros-linfos muy bajita, son pacientes que no se están defendiendo adecuadamente, son pacientes muy graves. Y los pacientes con relación neutros-linfos arriba de 15 son pacientes excesivamente inflamados y que tienen un muy alto riesgo de terminar en terapia intensiva o de ser intubados. Esta información de neutros-linfos la tenemos en un par de minutos en cualquier citometría hemática. La relación neutros-linfos incluso tiene a su vez una correlación con la procalcitonina. Cuando tenemos más de 15 estamos ante una sepsis grave, cuando está por debajo de 5 es probable que el paciente esté sano. Recuerden, los neutros son esas células que parece que traen como unos Ray-Ban. El volumen plaquetario medio, en este estudio que nosotros publicamos aquí en México, también nos ayuda a saber si la inflamación que está teniendo un paciente se debe a un proceso séptico. Funciona mejor de manera negativa. Cuando el volumen plaquetario medio es menor de 8, es muy poco probable que haya un proceso inflamatorio séptico. Cuando el volumen plaquetario medio paulativamente va aumentando día con día, estamos hablando de una inflamación que buscar en los pacientes con COVID. Si el volumen plaquetario medio se está incrementando, tenemos que sospechar una sobreinfección, aparte del COVID, que el paciente tenga pseudomonas, que tenga hongos. Recuerden que si estamos utilizando tocilizumab, el riesgo de que nuestro paciente se coinfecte con algún hongo se incrementa, y una forma de verlo muy rápido es ver que el volumen plaquetario medio está aumentando. Si el volumen plaquetario medio aumenta, todo va mal. Si el volumen plaquetario medio día con día va disminuyendo, todo va bien. Por último, el ancho de distribución eritrocitaria también nos habla de la fuerza, la resistencia, la antifragilidad que tiene el paciente. Si tiene un ancho de distribución eritrocitario menor de 15 y no se modifica día con día durante la estancia del paciente, esto quiere decir que el paciente tiene la suficiente fuerza para soportar su enfermedad. Pero si el ancho de distribución eritrocitario está muy grande desde su ingreso, o peor aún, se va incrementando día con día, ese es un paciente que cada día está más delicado. Estas escalas ya están validadas para equipos de respuesta rápida. La edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, el Glasgow y la saturación periférica, y se han hecho modificaciones también ya validadas en COVID. Esto es más sencillo porque es un poquito más clínico y además realmente no es útil para que yo evalúe a un paciente, pero sí es útil para que yo me comunique con otro médico. Alguien puede decir, yo no lo veo bien, y alguien puede decir, yo lo veo igual que ayer, y otra persona dice, yo creo que va mejorando. Pero si me dicen que la escala REMS aumentó un punto, pues hay que tener cuidado. Si me dicen que disminuyó 2 puntos, pues a lo mejor vamos bien. Y hay algunas propuestas que incluso tratan de quitar el pulsoxímetro, porque pues en algunas regiones de bajos recursos no todos tenemos acceso a un pulsoxímetro o no lo tenemos todo el tiempo. Simplifican el Glasgow solo con la respuesta verbal y la saturación con la prueba de Roth que ya dijimos, pero mucho cuidado, vean la referencia bibliográfica, esto es algo que tiene que validarse. El problema aquí es identificar al paciente que no necesita ser intubado del que necesita intubarse de manera temprana, porque el paciente nunca intubado y el paciente con intubación temprana tienen prácticamente la misma mortalidad. El problema son los pacientes con intubación tardía. El que debió haberse intubado y tardamos en intubarlo tiene una mortalidad del doble respecto a los grupos antes mencionados. El paciente nunca intubado tiene una SAFI, saturación sobre FiO2, mayor de 212. El paciente con intubación temprana tiene una SAFI menos de 160, es decir, es un paciente que con puntas nasales está saturando 80%, que con una mascarilla, un sistema Venturi, como le gusten llamar, tiene menos de 92, y con una máscara reservorio, tratando de darle un flujo de 10 litros minuto de oxígeno, satura menos de 95%. Insisto mucho, cuando alguien nos dice una saturación, no nos ha dado ninguna información hasta que no nos diga a qué FiO2 y con qué trabajo respiratorio. El problema es que el nunca intubado y la intubación tardía se parecen mucho.
Y desgraciadamente alguna gente dice, este paciente está aguantando. Yo no entiendo muy bien a qué se refieren con que está aguantando. Si está aguantando, en algún momento se va a cansar y va a ser una tragedia, ¿sí? La diferencia entre un paciente nunca intubado y de intubación tardía no nos las dan los índices de oxigenación. Se parecen mucho, están en una zona gris los dos. Lo que nos da es la presencia de disnea y el trabajo respiratorio. Si el paciente con estos índices no tiene disnea y el paciente con intubación tardía tiene trabajo respiratorio aumentado, esa es la diferencia para decir quién sí necesita intubarse y quién no debe de ser intubado. Y este es un cambio de paradigma que a mí me parece muy importante. En la evaluación inicial de los pacientes, una gasometría venosa periférica es suficiente para evaluarlo. Lo que más recuerda a un paciente de su estancia en la hospitalización es el dolor que se le provocó ahí, no el que traía, el que se le provocó ahí. Y de los muchos dolores que recuerda, uno de los más fuertemente recordados es la toma de la gasometría arterial en un paciente despierto. Y realmente no hay ninguna diferencia entre los diagnósticos gasométricos que se hacen con una gasometría venosa versus una gasometría arterial. Yo no recuerdo la última vez que tomé una gasometría arterial para evaluar el estado respiratorio de un paciente. Una gasometría venosa es suficiente. Yo solo quiero saber con qué CO2 este paciente mantiene una saturación periférica y un trabajo respiratorio X. Y ese CO2 puede ser perfectamente el CO2 venoso. Si van a dar algún sistema de apoyo, es muy importante que ustedes también se cuiden a sí mismos. Entonces, lo que yo les recomiendo, si van a dar apoyo a través de una bolsa máscara reservorio, fijen la bolsa con las dos manos, de esta forma, porque si ustedes utilizan una sola mano, la contaminación de aerosoles es prácticamente la misma que si el paciente estuviera respirando normal. Si ustedes utilizan la máscara a dos manos, están disminuyendo al máximo la contaminación con aerosoles. Y por supuesto, siempre a todo sistema de respiración, pónganle un filtro antiviral. Lo que nosotros hacemos si vamos a intubar a un paciente, que van a ser los temas más adelante, es poner el ventilador en un modo control presión, el que ustedes gusten, con un PIP en 8, tal vez 10, una presión inspiratoria 20, 25, FIO2 al 100%, y entonces cuando el paciente quiere respirar, le damos oxígeno al 100% con presión positiva, es decir, el paciente tiene el mayor beneficio que podemos darle, y como nosotros lo damos a través de una mascarilla que está sellada a dos manos y un filtro antiviral, entonces nos estamos protegiendo al máximo nosotros y estamos ayudando al máximo al paciente. Mi conclusión, evalúe primero al paciente más taquimleico, de mayor edad y de menor masa muscular, porque ese es el paciente que menos va a aguantar, es su paciente más frágil. Recuerden, no solo se trata de sobrevivir, se trata de que estemos orgullosos de haber sobrevivido. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Muchas gracias, doctor Monares. A continuación, seguiremos con la charla de la doctora Barahona con su conferencia titulada Ventilación mecánica invasiva y no invasiva, ¿cuál es el timing en pacientes con COVID-19? Muchas gracias. Gracias, Anita. Buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y acompañándonos en este nuevo webinar. Bueno, cosas muy importantes que nos habló el doctor Monares, de las cuales yo creo que vamos a reforzar acá. Me parece muy interesante. El tema de ventilación mecánica invasiva y no invasiva en COVID-19 es un punto álgido. ¿Por qué? Porque digamos que el soporte inicial está dado y ya está conocido desde el punto de vista de soporte convencional con oxigenoterapia. El meollo del asunto está en este punto, que es
ventilación mecánica no invasiva versus terapia de alto flujo de oxígeno. Ahora, ventilación mecánica no invasiva, ¿qué opciones tenemos para dar la ventilación no invasiva? CPAP, BiPAP, Bilevel, CPAP más presión de soporte. Ahí tenemos un montón de preguntas, ¿sí? ¿Qué es? ¿A quién se lo vamos a proporcionar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Son muchas preguntas que realmente tampoco tienen una respuesta absoluta por ahora, pero vamos a ver los escenarios que hay hasta el momento. Y por último, pues la terapia con ventilación mecánica invasiva, que digamos ya tiene como un contexto general. En términos generales, cuando hablamos de ventilación mecánica, no estamos hablando que esta proporcione una cura hacia el paciente, y eso ya lo sabemos. Lo que queremos es ganar tiempo, como dice el doctor Gattinoni, ganar tiempo, ¿cierto? ¿Y tiempo para qué? Pues realmente el tiempo es para intentar tratar o curar la patología que llevó el paciente a falla respiratoria. Y ese es el grave problema. Que en este momento para COVID-19 no tenemos una cura, no tenemos un tratamiento que nos garantice la recuperación de ese paciente. Entonces es una situación y un panorama complejo. Entonces, cuando hablamos de la ventilación no invasiva, sí o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué decimos que sí? Pues porque tiene un montón de ventajas, porque en este momento no hay suficientes camas en UCI en muchas instituciones, ni ventiladores mecánicos. Evitar los métodos invasivos es lo que uno siempre desea. Reducir el uso de sedantes y de bloqueadores neuromusculares, porque además que son perjudiciales para el paciente, tampoco hay en muchas instituciones o están escasos. Y evitar todas las complicaciones de la ventilación invasiva. Pero, ¿por qué no? Pues lo primero que pensamos es en el riesgo por aerolización de contagiarnos o de que se contagie el personal o que se contagien otros pacientes y de saber si realmente es eficaz o no esta terapia para los pacientes con COVID-19. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de ventajas en general de lo que se conoce la ventilación invasiva, pues todas las ventajas que tiene que ver con evitar intubar al paciente, que significa mayor riesgo de trauma dental, orofaringio, arritmias, hipotensión, barotrauma. Y ojo, intubar el paciente per se ya es un alto riesgo de contagio. O sea que si queremos evitar contagio con la no invasiva, podemos arriesgarnos a mayor contagio con el proceso de intubación. Otras ventajas es la pérdida de mecanismos de defensa, mayor riesgo de colonización bacteriana, neumonías, o sea, el ventilador cuando se intuba al paciente, y lo que se evita uno cuando se retira el tubo, que haya hemoptisis, disfunción de las cuerdas vocales, estenosis traqueal, lesiones de vía aérea superior, y mantener un nivel de conciencia despierto, ¿cierto? Que no queremos ni sedar ni relajar a esos pacientes. Entonces, todos los beneficios los trae la ventilación mecánica no invasiva. Ahora, tendríamos que entender entonces el efecto fisiológico del CPAP. ¿Por qué el CPAP nos podría ayudar en el paciente con falla respiratoria aguda tipo 1? Bueno, pues primero porque el CPAP a nivel fisiológico tendríamos dos parámetros, PIP y FiO2, ¿cierto? Cuando hablamos CPAP es presión positiva continua en la vía aérea. Y cuando agregamos un nivel de PIP, lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad residual funcional, aumentar el reclutamiento. Al aumentar el reclutamiento disminuyen las unidades de shunt y esta a su vez mejora la oxigenación porque hay menos unidades colapsadas. Aumenta la compliance pulmonar y al aumentar la compliance disminuye el trabajo respiratorio. Pero por otro lado, la FiO2, a través del aumento de la presión inspirada de oxígeno, nos aumenta la presión alveolar de oxígeno y nos mejora la oxigenación. Muy bien, entonces tenemos varios dispositivos para ofrecer esta presión positiva continua en la vía aérea. De manera general, siempre hemos utilizado ventiladores que nos proporcionan y que son muy útiles, especialmente en casa, son muy utilizados en domicilio, pero también han aparecido otros dispositivos que me llaman mucho la atención que generan presión positiva continua, ¿sí? Y que los deberíamos tener en cuenta y más adelante hablaremos de ellos. Y ahora los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva, ¿cuáles serían? Pues los mismos del CPAP agregando una presión inspirada adicional o un IPAP o una presión de soporte, como le quieran llamar. A esto, pues esto nos trae unos beneficios, que la disminución de la resistencia a las vías aéreas nos ayuda a aumentar el volumen corriente, a disminuir la frecuencia respiratoria y todo esto es reflejo de la disminución del trabajo respiratorio. Es decir,
La presión de soporte realmente influye finalmente en la disminución del trabajo respiratorio. Y a su vez, al aumentar la frecuencia respiratoria, perdón, al aumentar el volumen corriente, me va a disminuir los niveles de CO2, es decir, me va a ayudar a mantener la normocapnia del paciente. Por eso es tan útil en pacientes epocosos. Sin embargo, en este punto del volumen corriente, a pesar de que es una de las ventajas de tener presión de soporte, también se puede convertir en una desventaja. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen un esfuerzo respiratorio muy vigoroso, muy fuerte, podría tener unos efectos deleterios en él. Y eso es lo que alega el doctor Gattinoni. Entonces acá voy a mostrarles rápidamente de qué es lo que nos está hablando él. Él nos habla de lo siguiente. Vamos a compartir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense en un paciente que está en CPAP solo, ¿cierto? Está en modo no invasivo, tiene un nivel de PIP, pero no tiene presión de soporte. Es presión positiva continua en la vía aérea. Este paciente tiene 22 respiraciones por minuto y tiene un esfuerzo que no es muy grande, tiene un volumen de 152, pero cuando ese paciente empieza a generar esfuerzos muy vigorosos, con respiraciones muy profundas y con generaciones de presión negativa muy negativas, lo que va a hacer es aumentar la presión transpulmonar y lo que nos va a producir es un aumento del volumen corriente que ese paciente está manejando. El ventilador me va a mostrar unos valores que en efecto van a fluctuar de acuerdo a cada esfuerzo del paciente. Entonces, en condiciones de esfuerzos no tan negativos, esos volúmenes se podrían mantener dentro de los rangos que deseamos de estrategias de protección pulmonar por debajo de 8 mililitros por kilogramo de peso. Pero cuando el paciente comienza a hacer esfuerzos demasiado negativos, estos volúmenes se van a incrementar de manera ostensible. Fíjense que estábamos en casi 200 mililitros de volumen y subió a 560. Y eso es solamente CPAP. Si a ese CPAP yo le agrego una presión de soporte mínima, digamos de 5 centímetros de agua por encima del nivel de PIP, ¿sí? Por eso me da una presión final de 10. Observemos cómo se modifican esos volúmenes tremendamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese paciente va a continuar con unos esfuerzos muy negativos, generando presiones transpulmonares elevadas y produciéndome volúmenes corrientes exagerados, que me pueden conllevar entonces a que este paciente tenga una injuria pulmonar o una lesión autoinfligida. Observen además el volumen minuto, cómo se aumenta sin que haya aumentado la frecuencia respiratoria, porque mantiene la misma, incluso podría disminuirse. Pero los esfuerzos tan grandes me siguen generando volúmenes tan altos que los volúmenes minutos terminan siendo tremendamente altos. Y este es el riesgo entonces de utilizar la ventilación no invasiva con un nivel de presión de soporte o IPAP. Teniendo en cuenta esto, que ya lo vemos y nos lo han dicho mucho en los últimos días, pues tenemos que tener en cuenta entonces esos beneficios que trae, pero también esos riesgos que puede acarrear. Entonces, ¿qué decían acerca del uso de la ventilación no invasiva para la falla respiratoria antes de la pandemia? Bueno, según este Task Force del 2017 de la TSRS, decía que tenía una recomendación fuerte para los pacientes que tuvieran exacerbación de EPOC con hipercapnia y para pacientes con edema pulmonar cardiogénico. Pero en estas recomendaciones no hicieron recomendaciones, en este Task Force no hicieron recomendaciones para la falla respiratoria de nuevo ni para pacientes con enfermedades virales. O sea, lo que está pasando ahorita. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no tenían un sustento fuerte ni para aprobarlo ni para desaprobarlo. Simplemente podría funcionar como podría no funcionar de acuerdo a los estudios que tenían en ese momento. Y asimismo, el estudio de ese mismo año, del 2017, sobre el uso de la ventilación no invasiva en pacientes con SRA del grupo de LungSafe, veíamos cómo en el total de pacientes que tuvieron, 2.813 que reclutaron, el 15% los ventilaron de manera no invasiva, y de esos fallecieron el 45.4% de quienes falló la terapia.
y ellos llegaron a las siguientes conclusiones. Uno, que el 15% de los pacientes con SRA los ventilaron de manera no invasiva y que de esos pacientes ventilaron a pacientes con SRA leve, moderado y severo, a todos, ¿sí? Y que definitivamente la falla de la no invasiva iba aumentando en la medida que el SRA iba empeorando. En SRA severo fue el 42% y el moderado el 42% y el SRA severo de un 47% de terapia fallida. Pero lo peor de esto, o lo más preocupante, es que la mortalidad fue asociada a una PAFI menor de 150, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, la mortalidad hospitalaria en pacientes que tuvieron éxito con la no invasiva fue el 16%, pero cuando la ventilación no invasiva falló, fue del 45%, y era lo que se refería el doctor Monares ahorita, que si nos retrasamos en la decisión de intubar al paciente, puede tener secuelas importantes en cuanto a mortalidad. Y esos otros estudios antes del SARS-CoV-2, en los que algunos mostraban que podrían mejorar, que podría ser beneficioso para cierto tipo de pacientes con SRA, en otros pacientes no, en otros pacientes si tenían una PAFI mayor de 150, entonces hay de todo, hay información de todo un poco. Lo que llama la atención es que ellos siguen, en algunos estudios siguen mostrando la relación que podría tener el volumen minuto alto para predecir la falla de la ventilación no invasiva. Y el volumen minuto alto es ¿qué? Es que el paciente respire muy profundo a volúmenes corrientes muy altos con frecuencias respiratorias elevadas. Y es lo que básicamente explicaba el doctor. Son pacientes que están en franca falla respiratoria y que definitivamente por su clínica no van a tolerar mucho tiempo de manera no invasiva. Y aquí está este otro estudio, porque estamos hablando de la no invasiva, y en la no invasiva ya últimamente se habla mucho del helmet. Entonces, que si se debe utilizar casco, no se debe utilizar casco, pues en este estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2015, evidenciaron que efectivamente el helmet podría ser más útil o podría ser más beneficioso para evitar la intubación frente a la máscara facial. Intubados 8 versus 24, y los días libres en ventilación mecánica 28 versus 12, y la mortalidad 12 versus 19. Entonces allí, y no estamos hablando de virus, estamos hablando del paciente normal. Ahora, ¿qué se dice sobre la ventilación no invasiva en tiempos de COVID? A ver si ha cambiado. Entonces las sociedades científicas a nivel mundial se han manifestado, pero no han llegado a un acuerdo. Entonces hay algunas que sí apoyan el uso de la no invasiva y hay quienes no lo apoyan. Hay quienes dicen que el soporte no invasivo debería ser inicialmente terapia de alto flujo y el CPAP en segunda instancia, o definitivamente nunca utilizar el CPAP y sí utilizar solamente la terapia de alto flujo. Entonces esto evidencia que no hay una unificación para dar certeza de usarla o no usarla. Aquí hay varios estudios, definitivamente sí se ha utilizado la terapia o la ventilación no invasiva en diferentes países, en diferentes ciudades, con diferentes grados de éxito entre país y país. Sin embargo, esto nos indica que efectivamente sí se ha utilizado. La pregunta es ¿por qué sí se ha utilizado? ¿Se ha utilizado porque no tenían ventiladores? ¿Se ha utilizado porque no tenían más recursos y no utilizarlo? ¿O porque realmente sí creen que es útil a la hora de enfrentar a un paciente con falla respiratoria tipo hipoxémico? Sin embargo, el miedo que mayor se tiene es el riesgo a la transmisión del virus a través de estas terapias. Entonces, hay que tener en cuenta que efectivamente cuando se aumentan los niveles de presión, sea en CPAP o sea en BiPAP o en bilevel, se va a generar mayor riesgo de dispersión. El helmet tiene mayor riesgo que la total face, menos riesgo que la total face menos riesgo que la máscara oronasal, y la máscara oronasal menor riesgo que la mascarilla nasal. Obviamente hablando de que esas interfaces, ninguna de ellas es ventilada, ¿sí? Son interfaces cerradas. Que se debe utilizar filtros, y las mascarillas de quienes lo atienden debe ser N95 y todo el protocolo de bioseguridad, y utilizar mascarillas sobre las interfaces que sea posible. El circuito de doble rama es más seguro y además nos controla el aerosol ambiental
y el riesgo de contagio es mayor en la intubación orotraqueal que en la ventilación manual, y la ventilación manual tiene mayor riesgo que la ventilación no invasiva, y la ventilación no invasiva tiene más riesgo que la terapia de alto flujo, al menos eso es lo que dice hasta el momento. Sin embargo, si vemos esta gráfica que aparece acá y la hemos visto mucho, en la que nos dice que la ventilación no invasiva tiene más dispersión, más centímetros de dispersión que los otros métodos. Hay que analizar muy bien esta ventilación no invasiva, cómo la estudiar, porque efectivamente si uno la evalúa con una máscara aireada, pues va a dar los metros o los centímetros que aparecen allí, que son bastantes, son más o menos 90 centímetros. En este estudio en los que se evalúan los factores de riesgo de los trabajadores de la salud frente al COVID en un hospital de Wuhan, tomaron un grupo de pacientes en los que los dividieron en pacientes de alto riesgo o unidades de alto riesgo y unidades de bajo riesgo. Definitivamente cuando están en unidades de alto riesgo, es decir, donde se hacen procedimientos donde se genera aerosol, hay mayor riesgo y hay mayor riesgo de contagio, además de una higiene subóptima de las manos. Y eso es súper importante. Entonces, miren que no están hablando nada de que se utilice una estrategia u otra, sino de lavado de manos, que es lo simple. Y otro riesgo está asociado con el número de horas trabajadas. ¿Sí? Cuando se trabajan más de 10 horas, según este estudio, había más riesgo de que los trabajadores de la salud se contagiaran, y especialmente en las unidades de alto riesgo. Más de 10 horas, ellos consideran que es más riesgoso para que contraiga el virus un profesional de la salud durante su trabajo. Entonces, ¿el CPAP con helmet será la solución? ¿La solución para quién? ¿Para quien lo pone o a quien se lo pone? ¿Sí? Tendríamos que mirar eso. Entonces, este estudio en el que se evalúa el helmet, dos tipos de casco. Un casco en el que sí hubo dispersión de 270 milímetros de estas gotas. En este casco no hubo casi dispersión, fue insignificante, fue un poco acá en el cuello y se solucionaba con una almohadilla o con un cojín en el cuello. Y la máscara facial, la Total Face. Claro, pero es que si vemos la Total Face, que es una máscara abierta, ventilada, por supuesto que va a tener una dispersión. Entonces aquí vemos los 916 milímetros que puede llegar a alcanzar, pero si observamos la mascarilla alrededor, no se observa realmente que tenga una fuga importante. Entonces, ¿cómo se han evaluado esos estudios y en qué estudio nos hemos basado para definir que uno puede tener más dispersión que en otro, cuando hay infinidad de interfaces con las que lo pudieron haber hecho? En este estudio realizado en Francia, compararon en dos momentos la intervención del paciente. Entonces, en un primer momento, en una primera fase, se atendieron con oxigenoterapia, ¿sí? En su falla respiratoria la atendieron con oxigenoterapia. Y la segunda fase lo hicieron a través de un protocolo de CPAP, ¿sí? Y ese CPAP lo realizaron con dos dispositivos. Lo utilizaron con un CPAP, la mayoría eran CPAP domiciliarios, y algunos lo utilizaron el CPAP con este dispositivo que se llama CPAP Busignac. ¿Sí? Es una válvula de PIP con una máscara de presión positiva. Ellos utilizaron PIP de 10 centímetros de agua, más o menos 2, con un promedio de 5 días, 8 horas diarias. Ellos encontraron allí que era factible el manejo del deterioro en una unidad neumológica, o sea, se utilizó con gente que estaba preparada, que estaba entrenada y que era especialista en el manejo de este tipo de pacientes, porque además estaba protocolizado. Y por otro lado, que podría sugerir que la intubación a los 7 y a los 14 días se podía evitar con el CPAP frente a la oxigenoterapia. Sin embargo, el contagio de ambos grupos fue similar, tanto el de oxigenoterapia como el de CPAP. Entonces, esto llama la atención. Ahora, observemos este video en el que tenemos una paciente que está utilizando esta máscara no invasiva con una válvula de PIP y un filtro. Si ustedes ven acá, es un filtro en el que el filtro, pues efectivamente está haciendo su trabajo de evitar la contaminación ambiental, y esta paciente además la tienen pronada, despierta, vigil,
allí con su valvulita de PIP. Entonces uno diría, bueno, pero entonces ¿sí será efectiva eso? No lo sabemos, porque apenas veo este estudio y me llamó la atención porque efectivamente este dispositivo, si es un CPAP, pues lo que está generando es presión positiva continua en la vía aérea. Entonces es interesante evaluar otras posibilidades, evaluar otras herramientas que nos pudieran ofrecer el impacto o lo que se genera fisiológicamente a través de la presión positiva, llámese ventilador o llámese lo que sea. Sin embargo, los estudios clínicos son súper importantes, ¿sí? El estudio clínico, hasta que no tengamos estudios clínicos, se va volviendo un voz a voz, pero no tenemos algo que nos dé una cierta confianza desde el punto de vista científico, pero no quiere decir que no pudiera ser tal vez una alternativa. Y en este otro estudio italiano en el que utilizaron helmet para pacientes con COVID y neumonía, fueron 157 pacientes, ya ahorita COVID, que dice que de estos 157, 70 fue fallida la terapia, de estos 70, 34 fueron intubados y 36 fallecieron, ¿sí? Esto es preocupante. Y tuvo un éxito el 55%. Sin embargo, observen que el éxito de esos pacientes, incluso con una PAFI un poco menor a 150. ¿Qué significa esto? Que es como un caricellazo. Puede funcionar, puede no funcionar, según estos estudios, y por eso tal vez nadie se atreve a decir que se utilice o no se utilice. Aquí tenemos una UCRE de los años 50, cuando había la polio. Esto era lo que había y estas son las unidades de cuidado respiratorio, las unidades de cuidado respiratorio especial, las UCI, las urgencias de ahorita, más o menos que están así. Entonces tenemos unos desafíos importantes ahorita en cuanto al recurso humano, que esté entrenado y tenga experiencia. Definitivamente para el uso de la ventilación no invasiva es vital, es trascendental y es fundamental que el personal esté entrenado. Si no está entrenado y no tiene experiencia, muy seguramente los resultados y el éxito de la terapia no va a ser la misma, ¿sí? Eso es súper importante. La relación de cuidador-pacientes, se están atendiendo más pacientes por cuidador y por médico, los espacios ideales que tengan presión negativa o que haya suficiente aireación o que los cubículos estén aislados, las interfaces sean las ideales y que haya disponibilidad de equipos, incluyendo equipos de monitoreo, porque no se puede abandonar el paciente simplemente a la terapia. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para instaurar la ventilación no invasiva? Primero, disponibilidad de equipos. ¿Qué equipos tenemos? Si lo sabemos usar, si nos enseñaron a usarlo. La interfase, el equipo de EPP, que es fundamental. El espacio donde se va a realizar, la experiencia, el entrenamiento de quién lo va a realizar y el paciente. El paciente sí es el paciente ideal o no para la ventilación no invasiva. Entonces, aquí hay como un esquema, ¿sí? En el que nos podríamos basar para llevar un paciente con COVID-19 a ventilación no invasiva. Entonces, este paciente está en falla respiratoria, está en insuficiencia respiratoria aguda, está indicado inminentemente la intubación traqueal, sí, intúbelo, ¿no? Está contraindicado la no invasiva, sí, intube, ¿no? Hágale un test por 30 minutos. Si le hace un 3 por 30 minutos, evalúe que su frecuencia respiratoria disminuye, que su saturación se mantiene cercana a 94 y que está utilizando FiO2 menores de 50. Si la respuesta es sí, continúe monitoreo cada hora, ¿cierto? Y si no, intube el paciente. Entonces, es como un esquema rápido, porque además no podemos perder tiempo en la decisión de intubación. Eso es una guía para pronación en paciente consciente que también se está promocionando y que efectivamente parece que está funcionando. Y entonces llegamos aquí al punto de los fenotipos que nos han hablado del COVID-19. Unos están de acuerdo, otros no. Y según esos fenotipos hay una franja que es peligrosa, que es pasar de pronto de la fenotipo L a la fenotipo H, que puede verse acelerado por una presión intratorácica muy negativa, que me puede llevar a PESIL. Aquí es cuando el paciente debemos monitorizarlo. Si lo tenemos en ventilación no invasiva y continúa haciendo esfuerzos inspiratorios muy negativos, posiblemente ese paciente vamos a empeorarlo, vamos a llevar a un fenotipo H por una lesión autoinfligida. Y en estos otros estudios, simplemente aquí vemos un estudio de 469 pacientes en Wuhan, en los que la mayoría de los pacientes lo manejaron de manera no invasiva, 152, invasivos 113 y no ventilados 204. Y observemos qué pasó en la mortalidad.
92% de mortalidad en nuestros pacientes que se intubaron y se ventilaron y un 40% de los que se manejaron de manera no invasiva. Entonces eso también es diciente. ¿Por qué se les murieron tanto los pacientes intubados y por qué no fue tan malo la ventilación no invasiva? ¿Qué tipo de pacientes? Ellos concluyeron, tal vez la intubación temprana que utilizaron ellos no era la estrategia que los llevaba a los resultados que ellos querían, y por otro lado pensaban que se debería evitar un poco más llegar hasta la ventilación invasiva y agotar el recurso de la ventilación no invasiva. Y dan una recomendación o una conclusión que me parece peligrosa, como decía el doctor ahorita, y es considerar el umbral de intubación en el manejo del paciente con COVID. Posponer la intubación puede ser muy riesgosa, entonces tiene que ser una persona experta y tiene que ser un personal que tenga la experiencia suficiente y el entrenamiento. Entonces aquí está el punto. Entonces si decidimos tener la ventilación no invasiva, porque no tenemos terapia de alto flujo, porque no tenemos ventilador o porque definitivamente el paciente tiene los criterios, tenemos que saberlo evaluar y definir si va por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Entonces, esta tabla. Esto es una tabla que se validó o se realizó este estudio para validar esta tabla que pudiera descifrar o predecir el fracaso de los pacientes en ventilación no invasiva. Y digamos que es lo que nosotros hacemos, que tiene en cuenta frecuencia respiratoria, pH, Glasgow, PAFI y frecuencia respiratoria. ¿Qué es importante? Ellos se dieron cuenta que si aplicaban esta tabla y esta tabla tenía un HACOR menor de 5, la tasa del fracaso de la no invasiva podía ser del 18% y su mortalidad del 2.1%. Pero si el HACOR superaba los 5 puntos, la tasa de fracaso podría ser del 87% y una mortalidad del 65%. Entonces, si hacemos esta tablita, observemos acá, una PAFI menor de 150 ya nos da 4 puntos y póngale una frecuencia respiratoria mayor de 30 nos da un punto, o una frecuencia mayor de 120 nos da un punto. Ahí tenemos los 5 puntos y podríamos pensar que ese paciente no sería el ideal o no está resultando bien la terapia con ventilación no invasiva. ¿Qué limitaciones tuvo este estudio? Lo deberíamos tener en cuenta. No se manejó pacientes con embolismo, muy poquitos pacientes con embolismo, y sabemos que en COVID parece que sí tenemos unidades, tenemos capilares con embolismo pulmonar. Eso tenemos que considerarlo porque advierten que hay que tener precaución de la utilización de esta escala en pacientes diferentes a este grupo. Entonces, los pacientes con HACOR mayor de 5 tienen un alto riesgo de fracaso en la no invasiva. Por lo tanto, la podemos utilizar para decidir una intubación temprana a la siguiente hora, ¿sí? Para no perder tiempo. Y tenemos otros factores de riesgo que se evaluaron hace 20 años como predictores de falla de la ventilación no invasiva, en los que se encuentra la edad avanzada, el SRA, un SAP elevado, SAP2 elevado, hipoxemia que no mejora a la hora. Me llamó la atención que para ellos edad avanzada fuera más de 40 años. Bueno, no sé por qué le pusieron tan bajito, pero tenía un fracaso alto. Y definitivamente la PAFI menor de 150 también era un predictor de fracaso importante. Entonces, un paciente que tenga estos factores de riesgo, hay que pensárselo primero para saber si va a responder o no a la falla, al soporte respiratorio, no al soporte ventilatorio no invasivo. Aquí ya vamos en desventaja porque el SRA o neumonía como etiología de la falla respiratoria ya lo tenemos. Entonces, según esta escala, tendríamos que tener mucha precaución, edad avanzada y SAPS elevado. Entonces, evitemos intubar precozmente por temor al contagio. Intubar es igualmente riesgoso que tenerlo en no invasiva. La ventilación no invasiva y la TAFO deberían considerarse en pacientes con PAFI menor de 150 y frecuencia mayores de 30. Posiblemente no sean los mejores candidatos al momento, a lo que conocemos hoy. El doctor Gattinoni definitivamente sí está apoya que se utilicen estas terapias previas a la intubación, pero eso sí, un monitoreo estricto de los esfuerzos respiratorios del paciente para evitar el PESILI. Y vemos acá cómo los pacientes, esto es un estudio español y de Andorra, en la que observamos cómo las condiciones de estos pacientes cuando ingresaron a la unidad de cuidados intensivos.
observemos con un SRA entre moderado y severo, la mayoría de los pacientes, 286, 331 y solo 128 de pacientes con SRA leve, tuvieron un cambio importante, se intubaron y cuando se intubaron la tasa de pacientes de SRA severo bajó ostensiblemente al siguiente día. Posiblemente, ¿por qué? Por los valores de PIB y por la ventilación invasiva. Y otra cosa importante que llamó mucho la atención es que estos pacientes, todos, independientes de SRA leve, moderado o severo, tuvieron el mismo PIB, el mismo promedio de PIB de 12, ¿sí? Con un máximo hasta 14 en los tres tipos de SRA. Y mantuvieron el driving pressure por debajo de 15, de hecho 12-13 fue el promedio, y la presión plató por debajo de 30, el promedio fue de 25-26, es decir, que mantuvieron las estrategias de protección pulmonar. Sin embargo, la mortalidad al final fue en total de todos los pacientes del 32%. Obviamente fallecieron más los de SRA severos que los de SRA leve y moderado. Entonces, aquí lo que decía el doctor, es tan diferente el SRA causado por COVID que los que no son causados por COVID, el SRA que no es por COVID, aparentemente los aspectos fisiológicos son muy parecidos. Entonces, en pacientes, el soporte ventilatorio, cuando llegamos al soporte ventilatorio invasivo, ya básicamente este paciente estaríamos pensando que está en un fenotipo H, en el que vamos a colocar una PIB alta y vamos a tener todas las estrategias de protección pulmonar, plato menor de 30, driving pressure menor de 15, volúmenes de 4 a 8, coronación en estos pacientes, especialmente cuando la PAF es menor de 150, por lo menos 16 horas y maniobras de reclutamiento si el paciente es potencialmente reclutable. Es decir, de aquí no hay nada diferente a lo que estábamos haciendo con el paciente con SRA antes de la pandemia y antes del COVID. Entonces, conclusiones. Todos los soportes respiratorios representan un riesgo de generar aerosoles durante la atención del paciente con COVID, todo, desde la cánula nasal. Entonces, el equipo de protección personal y el control ambiental es súper importante para su manejo. La ventilación no invasiva podría tener utilidad en cierto tipo de pacientes con COVID-19, especialmente si tenemos PAFIs por encima de 150. Evaluar los primeros 30-60 minutos para definir si intubamos o no. No postergar esa decisión. Y el entrenamiento es fundamental en el éxito de cualquier soporte que se administre, sea invasivo o no invasivo. Los dispositivos no convencionales de CPAP podrían ser útiles en el paciente con COVID-19, no lo sé. Dispositivos no convencionales como el que les mostré abren una nueva ventana y habría que explorarlos. Y si intubamos el paciente, lo que se debe hacer es continuar con las estrategias de protección pulmonar que ya conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué les recomiendo? Que se debe trabajar con lo que se tiene, reconociendo los alcances y los límites que tenemos con ellos. Buscar las soluciones a las dificultades. Pues en un inicio se decía que solamente presión negativa, pero ya se dieron cuenta que si abrían la ventana, dejaban ventilar, cerraban la puerta y aislaban un poco los pacientes, podían solucionar el tema de la presión negativa sin abandonar todas las precauciones de protección personal. Y los invito a reportar, escribir, publicar y aportemos al conocimiento. Mucha información me dieron por WhatsApp y yo quisiera tener toda esa información en un paper. Sería muy valioso para todos. Muchísimas gracias. Las preguntas las vamos a responder al final. Buenas tardes. Continuaremos ahora con la tercera charla, que es el doctor Tognarelli, con su conferencia titulada Oxigenoterapia convencional versus terapia de alto flujo de oxígeno en pacientes con COVID-19. Muy buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a Cognosalud por la invitación a participar en este webinar internacional y quiero darle la bienvenida a todos los asistentes. Vamos a hablar un poco de terapia de alto flujo principalmente, más que oxigenoterapia convencional, y vamos a hacer un pequeño recuento de a qué nos estamos enfrentando en el COVID-19. Es una enfermedad generada por un virus nuevo, un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2, que apareció en diciembre del año 2019 en Wuhan, China,
La teoría es que es un virus que habría mutado y que tenía un reservorio en los animales y de ahí pasó a los seres humanos, capaz infectándolos, y que todo esto sucedió aparentemente en un mercado de alimentos donde hay animales, ¿cierto?, y vivos. Desde el punto de vista de la fisiopatología, es un virus, un beta coronavirus monocatenario, que tiene una proteína estructural en forma de pico, la spike, ¿no?, que está en la cubierta, capaz de ingresar a través de ella, a través de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, y replicarse en el interior, a generar, como todos los virus, la replicación de su ARN, proliferar e infectar principalmente las células epiteliales de las vías respiratorias, generando los síntomas tanto respiratorios como sistémicos. Tiene un periodo de incubación que puede ir de 1 a 5 días, una fase sintomática inicial que coincide con la etapa de replicación viral, que puede llegar hasta las 2 semanas, y luego una fase de lesión pulmonar aguda o inicial, y luego una fase tardía, donde más que la infección pulmonar generada por el virus, se producen consecuencias de daño tanto pulmonar como sistémico, producto de la activación de fenómenos de coagulación, fenómenos proinflamatorios, la tormenta de citoquinas y un sinnúmero de reacciones inmunitarias en el paciente infectado. Se han probado distintos esquemas de tratamiento farmacológico con éxito, ¿cierto?, variable, pero todavía no existe una terapia específica para esta enfermedad de COVID-19. Una de sus características principales es que es altamente transmisible. Si uno lo compara con el H1N1, por ejemplo, la replicación del virus y la cantidad de infectados por generación es mucho mayor que otros virus. Y una de las características está dada por la permanencia, por la sobrevivencia que tienen distintas superficies, que puede llegar a 2 o 3 días en superficies muy comunes como las superficies plásticas que abundan en la vida moderna. Se presenta con una falla respiratoria, pero no solamente afecta al sistema respiratorio. Están descritos compromiso neurológico, que anteriormente señaló el doctor Monares, compromiso renal, que puede llevar incluso a la insuficiencia renal aguda con requerimientos de terapia de soporte renal, falla hepática, gastrointestinal, tromboembolismo muy frecuente y una complicación que genera mayor alteraciones en el intercambio gaseoso, falla cardíaca, endocrina e incluso algunas manifestaciones dermatológicas. Pero sin duda lo que más nos hemos tenido que enfrentar ha sido la falla respiratoria aguda, que es variable, tiene una presentación variable, casos leves, donde hay principalmente una neumonía viral, con compromiso intersticial pulmonar, con imágenes en el escáner de vidrio esmerilado, que generalmente son multilobares y de características más bien periféricas, hasta los casos más graves, donde se presenta como un síndrome de estrés respiratorio agudo con características muy comunes al síndrome de estrés respiratorio agudo convencional. Como no hay un tratamiento, lo más importante es prevenir la infección, la diseminación del virus. Las medidas locales, las medidas comunes que se implementan en los países son principalmente el lavado de manos frecuente, el evitar toser o estornudar en público, usar mascarillas o tapabocas y utilizar el distanciamiento social de aproximadamente 6 pies de distancia entre una persona y otra, más o menos 1.8 metros de distancia. Pero porque la transmisión principalmente es una transmisión por gotas o por contacto. Sin embargo, en ciertas condiciones especiales como las que nos enfrentamos en los hospitales, y especialmente en aquellos pacientes sometidos a terapia respiratoria, la transmisión se genera a través de aerosoles. Y la aerolización puede jugar un rol importante en la transmisión del personal sanitario, que en infecciones previas por coronavirus como el MERS o el SARS, infectó a cerca del 20% del personal sanitario. Aquí tenemos algunos reportes, por ejemplo, en el SARS-1, que aquí están todos los países que reportaron casos,
y de los 8.000 casos que se presentaron, 1.700 correspondía a personal sanitario, es decir, un 21%. Y en COVID-19, de los 80.000 casos que reporta China, más de 3.000 casos corresponde a personal sanitario. También sabemos que las medidas de protección personal son muy importantes cuando las medidas inicialmente fueron medidas básicas, hubo mucho más concentración de casos críticos que cuando las medidas avanzaron a elementos de protección personal avanzado. Y la frecuencia del contacto, como el tiempo del contacto, también juega un rol importante en la producción de contagio del personal sanitario. De todas maneras, existe consenso absoluto en que el personal sanitario se debe proteger adecuadamente, debe tener protección facial, protección ocular y protección de sus vías respiratorias con mascarillas, idealmente N95, para evitar entonces el contagio al cual se ve sometido por la generación de aerosoles en los pacientes infectados. Ahora, a pesar de todo eso que sabíamos ya gracias a la información de los coronavirus previos o de los casos reportados en China, cuando en Italia llevaban 13.800 casos, ya había más de 1.000 profesionales o trabajadores de la salud infectados con COVID-19. Y los casos se han producido en todo el mundo y lamentablemente tenemos que reportar muertes de personal sanitario producto del COVID-19. Una de las, ya lo dijo Marcela anteriormente, uno de los principales medios de generación de infección en el personal sanitario es la intubación y todo el proceso previo a la intubación, como es la ventilación con bolsa máscara. El doctor Menares lo dijo también, es importante usar filtros, tener una técnica adecuada de colocación y sujeción de la máscara para ventilar al paciente. Y se han descrito otros procedimientos también que tienen alto potencial de generación de aerosoles y por lo tanto de riesgo de contagio para el personal que lo realiza. Entre ellas está la broncoscopía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación no invasiva, la intubación traqueal, la ventilación, algunas cirugías y algunos procedimientos como la succión, la inducción de esputo o la nebulización. Se han implementado con relativo éxito algunas barreras, ¿cierto? Como barreras para intubar, barreras para extubar, ¿cierto? O la aplicación de terapia respiratoria usando filtros y circuitos especiales para disminuir la diseminación. Pero sigue siendo una preocupación cuando se enfrenta la terapia respiratoria, ¿cierto? Cuando se enfrenta al paciente con COVID-19 con una terapia respiratoria o un soporte respiratorio no invasivo. En general, hemos escuchado mucho que es ideal que quien atienda a estos pacientes sea un equipo multidisciplinario experto, que se intube precozmente cuando el paciente no presenta mejoría con alguna terapia de soporte no invasivo, con criterios tradicionales de intubación, y cuando se intenta terapia previa, ¿cierto?, a la intubación, como cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, ojalá usar indicadores objetivos como el índice de ROX, que mencionó anteriormente el doctor Menares, o el HACOR, que mencionó Marcela. En general, desde el año 2018 que se nos recomienda usar una terapia escalonada para enfrentar la falla respiratoria aguda. Este es el enfrentamiento propuesto por Scala and Hugh en el año 2018, que nos recomienda partir con oxigenoterapia convencional, cuando esta no es suficiente pasar a los sistemas de alto flujo, cuando esta no es suficiente pasar a la ventilación mecánica no invasiva, y cuando esta no fracasa, recién intubar y conectar a los pacientes a ventilación mecánica invasiva, y qué decir de la circulación de membrana extracorpórea, ECMO, obviamente corresponde a utilizarlo mucho después. Ahora, sin embargo, la primera información que nos llegó a nosotros desde China señalaba que debíamos tratar de evitar los sistemas de soporte no invasivo, tanto ventilación mecánica no invasiva como cánula nasal de alto flujo, debido a que habría demasiada diseminación, demasiado riesgo de contaminación y por lo tanto era ideal pasar de la cánula nasal de alto flujo con flujo más
máximos de hasta 6 litros por minuto, perdón, la cánula nasal de bajo flujo, 6 litros por minuto, directamente a la intubación y a la ventilación mecánica no invasiva, cosa que nosotros nos preguntamos si efectivamente era factible de implementar en estas condiciones de pandemia, con altos requerimientos de soporte de ventilación mecánica y con alta demanda asistencial en los centros, donde obviamente nos iban a faltar los ventiladores mecánicos. La Organización Panamericana de la Salud publicó en abril de este año, cuando recién iniciaba la pandemia en gran parte del mundo, sugirió implementar rápidamente oxigenoterapia para objetivos de saturación de pulso de oxígeno entre 94 y 96%, y dejar la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva para lugares donde se atendieran exclusivamente pacientes con alta sospecha de COVID-19 o con COVID-19 confirmado, o aquellos lugares donde se contara con la adecuada protección y aislamiento de los pacientes. En general, la administración de oxígeno se considera un procedimiento de bajo riesgo de generar aerosoles, pero sin embargo se recomienda que se pueden usar algún tipo de mascarilla adicionando algún tipo de filtro, o utilizar sobre las gafas nasales o nariceras mascarillas quirúrgicas para reducir la diseminación de aerosoles. Pero que esto de los aerosoles, ¿cómo se ha logrado medir la diseminación de aerosoles? Se han hecho mediciones principalmente en modelos de simulación, utilizando maniquí de alta gama con capacidad de programar ventilación y distintos patrones ventilatorios, a los cuales se le inserta generalmente algún humo como marcador de aerosol, y luego se mide la distancia que se disemina con distintos dispositivos de ventilación mecánica o de terapia respiratoria, ya sea ventilación mecánica no invasiva o sistemas de oxigenoterapia tradicional o de alto flujo. Algunos estudios han cuestionado que estas distancias que están efectivamente reportadas sean distancias que se produzcan o que se reproduzcan en condiciones fisiológicas, que los bioaerosoles que produce el sistema respiratorio sea lo mismo que dispersar humo por un dispositivo, ¿cierto?, de simulación. Pero, por lo tanto, la recomendación es usarlos en general solamente como una referencia, como una información comparativa entre un dispositivo y otro. Así todo, si uno revisa algunas publicaciones, se fija que los dispositivos de oxigenoterapia, como las mascarillas de Venturi, ¿cierto?, que son los dispositivos de alto flujo, o las mascarillas de no reinhalación, que son sistemas de bajo flujo pero con reservorio, son aquellos que más distancia diseminan estos aerosoles en situación, ¿cierto?, de simulación, seguidos por la mascarilla simple y por debajo la cánula nasal de alto flujo, sobre todo en aquellas programaciones con flujos más bajos. Pero incluso la programación de mayor flujo, que es 60 litros por minuto, la diseminación de distancia, de dispersión en distancia en centímetros de aerosoles es bastante menos que otros dispositivos de oxigenoterapia convencional. Esta es otra publicación que muestra otros datos, algunos son los mismos, otros distintos. Aquí nos muestra la cánula nasal convencional, las puntas nasales o cánula nasal de bajo flujo, a 5 litros por minuto, muestra que es capaz de diseminar, ¿cierto?, una distancia de aerosoles de casi 1 metro, ¿cierto? Y seguida por las máscaras simples o nasales, ¿cierto? Aquí aparecen los dispositivos de CPAP, de B-Level, ¿cierto? Y obviamente la mayoría disemina distancias mayores que la cánula nasal de alto flujo. Aquí también hay estudios que muestran que tanto para los sistemas de bajo flujo como alto flujo, la diseminación de aerosoles se ve, ¿cierto?, disminuida, ¿cierto?, cuando se utilizan algún tipo de protección para el paciente, como poner mascarillas simples que cubran la nariz y la boca del paciente. Pero, ¿qué es la terapia de alto flujo por cánula nasal? La terapia de alto flujo de oxígeno por cánula nasal. Es una cánula de oxígeno, ¿cierto?,
que tiene un circuito especial capaz de transmitir un alto flujo, ¿cierto? Flujos de 60 y en algunos dispositivos de más de 60 litros por minuto, de un gas que está adecuadamente humidificado, calefaccionado, donde se puede programar y ajustar precisamente el flujo. Se puede programar una FIO2 conocida, tiene dispositivos que detectan el oxígeno que se aporta y que generan un alto flujo en la zona de reservorio anatómico que nosotros utilizamos normalmente como un reservorio de oxigenoterapia. Todos los dispositivos de oxigenoterapia, la cánula nasal o puntas nasales, las mascarillas simples, las mascarillas con reservorio, todas utilizan parte de la anatomía de nuestra vía aérea superior como un reservorio de oxígeno que permite estabilizar la FIO2 aportada por estos dispositivos. En este caso, esta zona de la vía aérea superior se ve sometida entonces a este alto flujo que genera una especie de lavado del CO2 exhalado, que es capaz de generar entonces un flujo que impide la mezcla de oxígeno ambiental y que además genera presión positiva, capaz de aportar en el trabajo respiratorio y en el contrabalance del autopip en algunos pacientes. Hay distintos dispositivos, ¿cierto? El húmedo flow entrega un alto flujo de aire por combinación de aire ambiente con aporte de oxígeno entre 5 y 60 litros por minuto. Humidifica el aire inspirado a una humedad relativa del aire del 100%, esto es a 37 grados Celsius, 44 gramos de agua por litro, y entrega concentraciones de oxígeno conocidas y confiables. Se ha descrito de la terapia con cánula nasal de alto flujo que es más cómoda y tolerada que otros dispositivos de oxigenoterapia, como las mascarillas de no reinhalación. Reduce la entrada de aire ambiental, con lo que hay mayor concentración del oxígeno entregado. Reduce el espacio muerto y el trabajo respiratorio de los pacientes. Aquí hay una tabla que intenta explicar los beneficios y los mecanismos por los cuales genera los distintos beneficios esta terapia. Principalmente están relacionados con el confort del paciente, con la capacidad de mejorar la remoción de secreciones, producto de que la humidificación y temperatura que entrega favorece el correcto clearance mucociliar. Reduce el trabajo respiratorio, reduciría la entrada de aire ambiente, mejora la eficacia ventilatoria y disminuye el trabajo respiratorio y contrabalancea el autopip en los pacientes más obstructivos. Por lo tanto, dentro de las indicaciones está la retención de secreciones, los pacientes con EPOC, la insuficiencia respiratoria hipoxémica, los pacientes con edema pulmonar cardiogénico y también como terapia profiláctica para evitar falla respiratoria en pacientes post-cirugía y post-extubación. De todas maneras, y a pesar que la evidencia no demuestra que aumente significativamente el riesgo del personal sanitario que atiende pacientes con esta terapia, la recomendación sigue siendo usar una distancia mínima de 2 metros entre pacientes que usan estos dispositivos y con personal que no esté debidamente protegido, y usar mascarillas, ¿cierto?, quirúrgicas en los pacientes para que se disminuya al máximo la diseminación de los aerosoles que se produzcan. Hay algunos estudios que han comparado la oxigenoterapia convencional con mascarilla, ¿cierto?, con la terapia de alto flujo de oxigenoterapia con cánula nasal, y han demostrado que no existe gran diferencia, ¿cierto? Este es un estudio que tomó muestras del aire de la habitación de un paciente en distintas ubicaciones y las llevó a cultivo de bacterias. Esto fue un estudio en infección respiratoria bacteriana. Y se encontró que la comparación a los distintos días de incubación de las muestras tomadas muestra que en general hay una baja generación de unidades formadoras de colonias de estas bacterias, y que incluso es más baja en cánula nasal de alto flujo que en dispositivos de oxigenoterapia convencional como la máscara simple. Por lo tanto, este es un estudio in vivo realizado con un paciente que demuestra entonces que la diseminación y la infección que este dispositivo genera no supera la diseminación y el posible contagio de dispositivos de bajo flujo, ¿cierto?, o de
oxigenoterapia convencional. Estos son estudios que han medido el riesgo en la población de personal sanitario que ha sido enfrentado a pacientes con estas terapias, y el estudio de riesgo, ¿cierto? El indicador, en este caso OR, es de 0.4 menos a 1, quiere decir en fondo que no es un riesgo significativo en comparación con la ventilación mecánica no invasiva, que tiene, ¿cierto?, un riesgo de 3.1 y otras terapias que tienen incluso mayor riesgo. Ahora, ¿por qué usar canon nasal de alto flujo? Además, en el enfrentamiento de la falla respiratoria hipoxémica, porque este estudio publicado en el año 2015 comparó la canon nasal de alto flujo con la oxigenoterapia estándar, incluso con la ventilación mecánica no invasiva, y en toda la población se logró demostrar que se intubaban menos aquellos pacientes que recibían canon nasal de alto flujo que las otras terapias, e incluso que la diferencia era aún mayor cuando los pacientes tenían una falla respiratoria con PAFI menor a 200. Desde China, en COVID-19, ya hay algunos reportes, que muestra que de 17 pacientes donde se intentó canon nasal de alto flujo, 10 pacientes fue un éxito de la terapia, en 7 tuvieron que recurrir a ventilación mecánica no invasiva, y en tan solo 2 tuvieron que intubarlos. Pero intubar a 2 de 17 es bastante más efectivo que intubarlos a todos de buenas a primeras. Para este estudio fue un indicador de éxito tener la PAFI mayor a 200. Y también se ha descrito entonces que los dispositivos de terapia de alto flujo de oxígeno son de gran utilidad en los pacientes en la fase postoperatoria y post-extubación, donde nosotros también lo hemos usado con bastante éxito. Entonces uno se vuelve a hacer la pregunta si es que las primeras recomendaciones provenientes de China cuestionaban los sistemas de soporte respiratorio no invasivo como canon nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Uno tendría que decir que la canon nasal de alto flujo parece ser que puede ser implementada sin ningún problema, con bajo riesgo y con bastante éxito para evitar la intubación en un grupo importante de pacientes. La VNI debe ser implementada en casos justificados, ¿cierto? Y con mayores precauciones, ¿cierto? Y la ventilación mecánica invasiva debe ser, ¿cierto?, evitada cuando sea posible o cuando el paciente realmente no lo requiera. Por supuesto, siempre teniendo en consideración que hay que saber reconocer al paciente que requiere una intubación y una ventilación mecánica precoz, porque ese paciente no puede quedarse esperando. Ya han aparecido algunos protocolos que incluyen la terapia de alto flujo de manera escalonada después de la oxigenoterapia convencional. Bastantes protocolos, ¿cierto?, que nos indican, por ejemplo, que es más reciente, dice, vea la tolerancia a la canon nasal de alto flujo, ¿cierto?, si anda todo bien, perfecto, si no, entonces, y el paciente no tiene indicación de intubación, entonces pruebe ventilación mecánica no invasiva u otra alternativa. Este también es bastante reciente, que muestra entonces una especie de algoritmo de cómo enfrentar la falla respiratoria por COVID-19 y nos dice entonces cómo utilizar los dispositivos de oxigenoterapia, de bajo flujo, de oxigenoterapia de alto flujo convencional o canon nasal de alto flujo, y la ventilación mecánica no invasiva. Y un último dato que ha sido algo que se ha utilizado bastante en el último tiempo, algo que mencionó Marcela anteriormente, que es la combinación de las terapias no invasivas con el decúbito-prono. Ya sabíamos que el decúbito-prono había sido utilizado con bastante éxito en los pacientes intubados y ventilados por síndrome respiratorio agudo. Sabemos que homogeniza la ventilación, que mejora la mecánica respiratoria, que permite recuperar la capacidad residual funcional, mejora la relación BQ, mejora la función miocárdica. Es una estrategia por sí sola de protección pulmonar y reclutamiento alveolar, y que también favorece el drenaje de secreciones. Y ya han aparecido entonces estudios que muestran la eficacia y la seguridad de pronar a los pacientes despiertos, ¿cierto?, con asistencia respiratoria con canon nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Algunos pacientes responden favorablemente cuando están, fíjense la PAFI, cómo va aumentando cuando pasas de canon nasal de alto flujo a canon nasal de alto flujo más posición prono. Y en algunos pacientes que no mejora significativamente, entonces se agrega ventilación mecánica no invasiva y sí responden. Hay un grupo de pacientes que no responden, esos pacientes son los pacientes que probablemente hay que intubar
y no hay que perseverar en la terapia. El prono más oxigenoterapia convencional genera entonces grados variables de mejoría de la PAFI. Si además está con cánulo nasal de alto flujo, parece que la mejoría es más significativa aún. Ya han aparecido algunos algoritmos de recomendaciones, ¿cierto? Este que es muy reciente y que nos muestra entonces cuáles serían los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y cómo seguir entonces las recomendaciones para someter a los pacientes a prono vigil, prono consciente, prono cooperativo, como se ha llamado. Siempre la duda es si estas estrategias no están haciendo más que retardar la intubación y echar a perder el pronóstico de los pacientes. Todos tenemos esas dudas. Yo que trabajo en Clínica Invisa de la ciudad de Santiago de Chile, en una unidad COVID desde marzo hasta la fecha, donde ya tuvimos un periodo muy álgido, muy intenso de atención. Aquí en Chile venimos saliendo nosotros del primer pico de contagio de coronavirus y por lo tanto ya tenemos algunos datos. Yo les puedo mostrar aquí unos datos locales, ¿cierto? Nuestra unidad, la UPC médica, COVID-19 de Clínica Invisa, probamos en este periodo ya 21 pacientes con cánulo nasal de alto flujo y prono vigil, prono cooperativo. Aquí están los días que cada paciente tuvo cánulo nasal de alto flujo, los días que se asoció la cánulo nasal de alto flujo más la posición prono. Fíjense, 6.8, 3.1, ¿cierto? La mitad del tiempo parecen los pacientes estar en prono que usan la cánulo nasal de alto flujo. Y aquellos pacientes que requirieron además ventilación mecánica no invasiva, que no fue suficiente la terapia en prono con cánulo nasal de alto flujo, aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva y prono luego no invasivo, y el desenlace final, los pacientes que fueron dados de alta exitosamente y aquellos que no, por supuesto, fallecieron. De estos 21 pacientes, entonces, 10 pacientes requirieron ventilación mecánica no invasiva, un 47%, 8 pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva, un 38%. Y el porcentaje de fallecidos fue 4 pacientes de 21, es decir, un 19%. Si yo comparo estas cifras con las cifras reportadas en las publicaciones europeas, como la que mostró Marcela, puedo quedar un poco tranquilo porque en general nuestras cifras no son nada de malas. Y eso sería. Muchas gracias. Creo que pasamos ahora a las preguntas que la gente iba a hacer a través del chat. Está el doctor Enrique Monares, Marcela, que me imagino que ya va a activar su cámara también para estar con nosotros, y Anita, que está de moderadora. Buenas tardes, adelante. Gracias, Marcela. Bueno, no, mira, Eduardo, hay varias preguntitas por acá. Te voy a hacer de pronto la primera pregunta que creo que hacen por acá. Dicen, en cuanto a la humidificación de oxígeno convencional, ¿qué se está evitando? ¿Es necesario en la TAFO? Sí, yo he leído algunas recomendaciones respecto a de no humidificar la oxigenoterapia convencional, aparentemente porque la humidificación podría jugar algún rol en la diseminación de aerosoles. Yo creo que ahí no hay mucho publicado, publicaciones demasiado serias a las cuales tomarle atención. Creo que la humidificación, si bien es cierto, los sistemas de oxigenoterapia convencional es relativamente mala, de baja calidad y probablemente aporta poco, no veo cómo el agua en gas, ¿cierto?, que es la humedad, podría ser un transportador de partículas, para lo cual se requiere, ¿cierto?, que es el principio del aerosol. Aerosol y humedad son cosas distintas, ¿ah? Tienen distinto tamaño, tienen distinto estado incluso de la materia. Así que usar terapia de alto flujo de oxígeno
cánula nasal de alto flujo, también como se conoce, ¿cierto? Solo por humidificar al paciente yo creo que es un poco abusar del recurso. Yo creo que el principal aporte de los sistemas de alto flujo es precisamente todos los elementos adicionales que generan, la estabilidad de la oxigenoterapia, la reducción del trabajo respiratorio, incluso está recomendada incluso para disminuir el trabajo miocárdico y generar algún grado de soporte hemodinámico, así que, o disminuir el trabajo cardiovascular también en algunos pacientes. Entonces, yo creo que por ahí va el gran beneficio de la terapia de alto flujo de oxígeno, más que solamente la humidificación. Bueno, por acá dicen también, preguntan, si el paciente no mejora con la cánula de alto flujo, ¿se debería intubar después de usar la cánula o necesariamente miro si me puede mejorar con la ventilación no invasiva? Sí, yo voy a estar absolutamente de acuerdo con el doctor Monares. Creo que hay que siempre analizar por qué el paciente fracasa o qué le estamos llamando fracaso. ¿Le estamos llamando fracaso a la persistencia de una PAFI baja o le estamos llamando fracaso a un paciente que ha caído en falla respiratoria, un paciente que está con aumento del trabajo respiratorio, un paciente que podría producirse daño pulmonar autoinfligido? Ese es el tema. Si el paciente lo que tiene, ¿cierto?, es un trabajo respiratorio importante, los indicadores, cualquiera que usted esté usando, muestran deterioro de la función respiratoria, entonces yo creo que es planteable absolutamente intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica y no retrasar la intubación. Pero si el paciente tiene, ¿cierto?, a lo mejor una PAFI persistentemente baja o un trabajo respiratorio que está dentro del límite, se puede incluso probar el Pronovigil, que está demostrado en varias series publicadas ya que es efectivo, o se puede probar incluso un ciclo de ventilación no invasiva, especialmente con CPAP. Yo creo que eso ha demostrado también ser de utilidad. No sé si el doctor Monares quiere, desde su experiencia, quiere comentarnos algo al respecto también. No sé si está ahí. Sí, respecto a utilizar el prono vigil o el prono cooperativo, se utiliza de dos maneras muy diferentes y se tiene que entender esto. Si yo lo estoy utilizando para evitar que alguien sea intubado, es muy diferente que lo veamos para ver si alguien ya no puede tolerar estar en ventilación espontánea. Son dos cosas muy diferentes. No sé si los estudios muy grandes van a demostrar que al poner un paciente boca abajo de manera consciente, se evita una intubación. Lo que sí es muy seguro que demuestran es que si un paciente no puede mantenerse durante una hora en esta posición prono consciente y no mejora la oxigenación, esos son pacientes que ya no pueden estar en ventilación espontánea. A mí se me hace una prueba muy importante. Yo lo utilizo para identificar a los pacientes que ya no pueden tolerar estar sin modelos de ventilación mecánica invasiva. Pronan al paciente, el paciente mejora la oxigenación, se siente cómodo al estar ahí, puede estar ahí más de una hora. Es un paciente que a mí no me preocupa mucho. Y no sé si es un paciente que puesto boca arriba hubiera tenido la misma evolución. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que si alguien se voltea y ponemos algún mecanismo como alto flujo, ventilación no invasiva y el paciente no mejora con eso o no puede tolerar una hora, es un paciente que debemos considerar fracaso de los modos no invasivos. Para mí esto es la parte más importante y yo no consideraría hacer las cosas tan escalonadas. Terapia de oxígeno convencional y solo una de dos sistemas, es decir, alto flujo o ventilación no invasiva. Yo le veo mucho riesgo a primero ventilación no invasiva o alto flujo, o al revés, primero alto flujo y luego ventilación no invasiva. Es decir, nadie está diciendo que fracases de dos formas no invasivas, estamos diciendo que si se fracasa de una forma no invasiva. Esas son cosas que quiero que se queden bien en claro. Espero haber ayudado a responder con esto. Sí, otro aspecto, doctor, importante es que el switch que más ha funcionado es no invasiva, descansa con alto flujo.
que es porque en algún momento tiene que descansar de la ventilación no invasiva y en ese momento que descansa la ventilación no invasiva, hacer el switch a alto flujo es una buena alternativa para evitar que caiga tanto la oxigenación y que de alguna manera siga ayudando a disminuir el trabajo respiratorio por el alto flujo. Más hacerlo de esa manera como un complemento. Sí. Que falló entonces sigo con y entonces a las 24 horas termino intubándolo cuando le debe haber intubado 18 horas antes. Entonces, es lo que no se quisiera llegar a cometer ese error y retrasar tanto el tiempo de intubación. Sí, porque son dos escenarios muy diferentes. Si alguien está muy bien en ventilación no invasiva y para que descanse le dejamos alto flujo, lo que tienen es que los dos sistemas no invasivos están funcionando. Exacto. Lo que sí no se debe hacer es fracasar con uno no invasivo e intentar otro no invasivo. Al menos es lo que yo considero que no se debe hacer. También estoy de acuerdo con usted, doctor. Bueno, una pregunta para usted que tienen por acá. La relación neutrófilos, ¿en qué pacientes está indicada usar? ¿En todos los pacientes en UCI que están en ventilación mecánica? Específicamente, ¿en qué nos puede ayudar este indicador para el tratamiento del paciente? Miren, específicamente en el paciente con COVID, es un indicador serológico de gravedad que tenemos casi de manera inmediata. No sé en cuántos de los hospitales donde todos los que estamos aquí tienen interleucinas. Yo creo que muy pocos, a lo mejor las interleucinas solo están como para protocolos de investigación. Y no sé cuántos tengan ferritina. Y los que tienen ferritina no sé si los pueden tener en un par de horas, que es lo importante para hacer una buena evaluación. Pero me parece que la biometría, la citometría hemática, como lo llaman de manera local, el recuento de la diferencial de glóbulos blancos, pues la tenemos en un par de minutos después de que mandamos la muestra al laboratorio, tal vez media hora. Entonces, si alguien tiene relación neutros-linfos por arriba de 15, dividimos neutrófilos entre linfos, y esto está arriba de 15, estamos ante un paciente sumamente inflamado. Alto riesgo de que termine en terapia intensiva, alto riesgo de que termine intubado y alto riesgo de mortalidad. Y si la relación neutros-linfos día con día se está incrementando, estamos ante un paciente que la inflamación nos está ganando, cada vez está peor y tenemos que buscar alguna cosa que revierte esta situación. Esto no solo funciona para COVID, funciona virtualmente para cualquier paciente porque es una forma, es como decir la temperatura. ¿La fiebre solo funciona en un paciente con COVID? Pues claro que no, la fiebre tiene un significado en cada patología y tenemos que tenemos que medir la temperatura en todos los pacientes. Para mí, ver la relación neutros-linfos de los pacientes en terapia intensiva, COVID o no COVID, ver el volumen plaquetario medio, COVID o no COVID, y ver el ancho de distribución eritrocitario. Si estos marcadores se están incrementando, quiere decir que algo no estamos haciendo suficientemente bien por el paciente o que este paciente se está inflamando más de lo que yo considero. Eso es la forma en que yo lo utilizo y se puede utilizar en COVID, que la diapositiva que enseñé es una carta al editor de Critical Care Forum muy reciente. Actualmente todos son cartas al editor. Sí. Muchas gracias, doctor. Me preguntan por acá, para dar ventilación mecánica no invasiva en pacientes COVID, ¿el cubículo debe de contar con presión negativa o se puede realizar en cubículos como los que contamos en diferentes UCI de Colombia? Leslie, esta pregunta es súper importante porque efectivamente recomiendan helmet y presión negativa. Eso no sé si en Suiza lo haya, pero aquí en los países de Sudamérica casi ninguna unidad cuenta con todos los cubículos con presión negativa y mucho menos con helmet. Pero sí buscar alguna condición para minimizar riesgos. ¿Cuál sería esa condición? Antes que nada, todo lo de protección personal, todo el equipo de protección personal. Segundo, tener cubículos a 2 metros de distancia entre paciente y paciente y ojalá cubículos aislados en los que se mantenga buena aireación y ojalá puerta cerrada, si es posible. Entonces, no necesariamente sería lo ideal, como tantas cosas que son ideales, pero podríamos minimizar riesgos con esto, además de mantener los filtros en las válvulas exhalatorias de los ventiladores, utilizar la interfase ideal para el paciente para que tenga menos fugas, que es súper importante. No hay total phase, pero si podemos conseguir no tenemos helmet, pero si hay posibilidad de una total phase con doble rama, no ventilada, sería una buena alternativa también.
No sé si alguien quiere complementar o continuamos para Sí, me gustaría poder agregar responder. que en el manejo de la ventilación mecánica no invasiva se ha publicado que una de las cosas que aumenta el riesgo es la manipulación excesiva de las interfaces y de los circuitos. La manipulación debe reducirse al mínimo posible. El ajuste de la máscara o las terapias o adicionales tienen que evitarse en los pacientes que están con no invasivo para que ojalá el dispositivo se mantenga puesto el mayor tiempo posible. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué tan bueno es tener al paciente con sedación consciente para disminuir el esfuerzo respiratorio y evitar la intubación orotraqueal? Ustedes que tienen experiencia, ¿utilizan la sedación consciente para ventilación no invasiva? Uno de nuestros primeros trabajos, y tal vez el más importante, es evitarle sufrimiento al paciente. Entonces, si el paciente está incómodo, si el paciente tiene dolor, estando en ventilación mecánica no invasiva, pues aquí hay dos puntos. O la ventilación mecánica no invasiva no está funcionando, o tal vez estamos faltos de un poco de apoyo al paciente. El utilizar dexmedetomidina, el utilizar ansiolisis, el utilizar un buen nivel de analgesia, a mí me parece fundamental, más que nada como un derecho humano a no sufrir. Pero para mí es más importante, si un paciente está sufriendo en ventilación mecánica no invasiva, pues quiere decir que ese paciente no es el mejor candidato para ventilación mecánica no invasiva. Si la ventilación mecánica no invasiva es lo que necesita el paciente, en cuanto empiece a sentir presión positiva, concentraciones altas de oxígeno, pues el paciente va a disminuir su trabajo respiratorio, su ansiedad, etcétera, etcétera. Si necesitamos dar algún fármaco, yo sugeriría iniciar con dexmedetomidina, para hacer una ansiolisis, apoyarnos un poco de nuestros colegas anestesiólogos y encontrar una forma de mantener al paciente consciente con un adecuado esfuerzo respiratorio, pero sin dolor, porque sí hay algunos pacientes que fracasan por dolor y que no fracasarían si le damos una adecuada ansiolisis. Para mí el punto clave es la ansiolisis. El dolor se tiene que quitar quitando la causa. Y si la causa es hipoxemia, la ventilación mecánica no invasiva pudiera revertirla. A veces es muy importante para poder sostener el tiempo necesario del prono también recurrir a ansiolisis o analgesia adecuada, porque los pacientes a veces no toleran el decúbito prono, no porque no lo toleren por falla respiratoria, sino que a veces el dolor que genera en las articulaciones, estamos pensando en pacientes adultos mayores, que la posición sostenida en el tiempo, un par de horas, a veces produce suficiente incomodidad que requiere apoyarlo farmacológicamente para que lo toleren mejor. Muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta por acá. Dice, el doctor ya la respondió, Monares, pero no sé si sería bueno aquí de pronto exponerla. Si un paciente con PAFI menor de 100, pero sin esfuerzo respiratorio, ¿la intubación debe ser inmediata o se le puede dar tiempo al paciente? Miren, yo quiero ser muy enfático en esto. Actualmente hay como una moda de decir que menos es más. Una filosofía que me parezca correcta. Para mí la filosofía correcta es ni más ni menos, solo lo adecuado. No hay una intubación temprana. Una intubación temprana es que el paciente estaba en su casa y fuimos y lo intubamos. El punto es, el paciente tiene un trabajo respiratorio. Si ese trabajo respiratorio es suficiente para que el paciente oxigene y elimine CO2 de manera adecuada, no tenemos por qué interferir de manera invasiva. Pero si el trabajo respiratorio del paciente no es adecuado, a pesar de modalidades no invasivas, y sí hay que ser muy enfáticos, poner una mascarilla no invasiva tiene como finalidad disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Si nosotros ponemos esta mascarilla para darle todo el trabajo respiratorio, primero no vamos a poder. Y segundo, vamos a ocasionar CILI, daño inducido por el ventilador, porque le vamos a dar más presión positiva. Entonces, la indicación de modalidad no invasiva, alto flujo no invasiva, es disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Si no logramos hacer eso, lo que sigue es la intubación, porque si no el paciente se va a fatigar y vamos a tener que intubar a alguien en apnea, o el esfuerzo que está haciendo de manera consciente, ya con presión positiva, puede ocasionar lesión autoinducida.
Eso ha sido desde hace 20 años, no hay nada diferente. Hace 20 años lo que veíamos es que alguien decía, oye, espérate un poquito. En un anglicismo, en México decimos, dale chance, no sé si también se Acá en Colombia también. pero muchas veces, o sea, eso de darle chance es, ¿a quién le estás dando oportunidad? ¿A la enfermedad o al paciente? Además, si tú dices, vamos a darle ¿una oportunidad a qué? Le puse una ventilación no invasiva y el paciente no mejora, no le he hecho nada diferente. Si tú me dices, oye, el paciente estaba sin puntas nasales y le puse un CPAP, vamos a ver cómo mejora, pues yo te entiendo. Pero si me dices, oye, lleva 1 hora en no invasiva haciéndolo mal, ¿por qué no le damos otra hora? ¿Pero otra hora a qué? Si le hubieras dado un nuevo sistema, pues yo entendería. No hay intubación tardía. Hay pacientes que solo van a sobrevivir si los intubamos y hay pacientes que no necesitan ser intubados y nuestra obligación es tratar de ver cuál es el paciente que está enfrente de nosotros. Perfecto, muchas gracias, doctor Pero Monares. creo que no respondí lo de la PAFI de 100, ¿verdad? ¿Quiere agregar algo más? 5 segundos. Se me dicen una PaO2 FiO2 de 100. Bueno, es una PaO2 FiO2 de 100, dándole oxígeno suplementario, dándole no invasiva. Realmente, si la clínica del paciente me dice, vean este ejemplo rápido. Si yo le digo a un residente de medicina crítica al R1, oye, tengo un paciente que la gasometría arterial tiene una PaO2 de 25 milímetros de mercurio, tiene una PaCO2 de 20 y tiene un pH de 7.55. Si haces un ultrasonido y tiene líneas B en todos los cuadrantes, tiene un cierto grado de edema agudo de pulmón, muy leve, pero lo tiene. ¿Tú intubarías a este paciente? Y todo el mundo dice inmediatamente, claro que yo lo intubaría. Y entonces le dices, oye, ¿quieres saber qué está haciendo el paciente? Pues sí, pero de todos modos lo voy a intubar. Bueno, el paciente está a punto de cumplir el más grande sueño de su vida, que es llegar a la cumbre del Monte Everest. Esa es la gasometría de los pacientes que están subiendo al Everest. Y nadie va a intubar a esos pacientes. Eso es el análisis gasométrico. No solo es la gasometría, sino qué está haciendo el paciente. El paciente está haciendo ejercicio, pues no me importa que tenga una PaO2 de 45. No es la lectura, la interpretación. Así es. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, buenas tardes, ¿cuál es la experiencia que tienen con el uso del alto flujo al extubar en pacientes con PAFI por debajo de 200? Miren, nosotros lo hemos usado harto. Nosotros lo hemos usado harto en la extubación y la verdad que hemos tenido bastante buenos resultados. Incluso de manera profiláctica en algunos casos, por supuesto, los pacientes EPOC, los pacientes que pudieran requerir soporte adicional, nos va bien usándolo precozmente, inmediatamente por la extubación. No sé si el doctor Monares ha tenido una experiencia similar en México. Nosotros creemos que todo debe estar protocolizado. Para mí, todos los pacientes que son retirados de la ventilación mecánica pasan, tengan lo que tengan, a ventilación de alto flujo. E incluso si tienen el antecedente de EPOC, pasan a ventilación no invasiva. Esta situación de escalonar es la que a mí me parece que es problemática. Y además, si nosotros no hacemos todo igual de protocolo, no vamos a saber si tuvimos éxito o fracasamos por algo que nosotros hicimos. Es como si están todos los corredores en la línea de inicio y es como si uno iniciara 20 metros antes o otro 20 metros después de la línea de inicio. Todos tenemos que iniciar igual y para iniciar todos iguales, mi protocolo dice, el paciente retirado de la ventilación sin antecedentes de POC, lo pasamos directamente a alto flujo, no a puntas nasales, no a mascarilla, lo pasamos a alto flujo. Y si el paciente tiene antecedente de EPOC, lo pasamos a ventilación mecánica no invasiva inmediatamente. No vemos, nosotros nunca damos chance de nada. No vemos si mejora, si no mejora, si le falta, si le sobra. Ponemos el protocolo y de ahí tomamos decisiones. Perfecto. Aquí ya la última pregunta para terminar, para hacer el cierre. Le preguntan directamente a Eduardo. ¿Qué índice utiliza para diferenciar si continúa con la cánula de alto flujo o con ventilación no invasiva? En general, nosotros, o por lo menos yo en lo personal, le tengo mucho apego al índice de ROX. Creo que el índice de ROX, como mezcla un indicador de oxigenoterapia, de intercambio gaseoso como es la SAFI, con la frecuencia respiratoria que marca un poco la mecánica respiratoria del paciente,
creo que es un muy buen indicador para poder saber cuándo la terapia es exitosa o no, y hay bastantes publicaciones además que nos dan valores, ¿cierto? Que valores esperados con tiempo de aplicación de la terapia. Yo le veo también harta utilidad en la ventilación mecánica no invasiva al JACOR que mostraste tú. Creo que también es un muy buen indicador, un buen índice. Han demostrado tener una buena especificidad y una buena, ¿cómo se llama? Sensibilidad. Sensibilidad también, exactamente, gracias. Y son dos indicadores que me parece que utilizados para cada terapia aportan bastante para poder identificar qué paciente va con éxito o va fracasando en la terapia no invasiva. Perfecto, creo que estas son la última pregunta, Anita, entonces ya puedes hacer el cierre. Bueno, nuevamente les queremos agradecer el acompañamiento de la tarde de hoy. Aprovechamos para invitarlos a que inscriban a la plataforma educativa www.cognosalud, donde ya está disponible el curso gratuito de terapia de alto flujo. Les recordamos que los primeros 1000 profesionales que lo terminen y aprueben obtendrán la certificación de la Universidad Santiago en físico, pero además un kit de protección personal que consta de un bolso, mascarilla, monogafas y visor de rostro. Queremos darle nuevamente las gracias a nuestros ponentes del día de hoy, muy amables. Feliz tarde y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Gracias, hasta luego, colegas, Marcela, por estar ahí acá. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor Monares. Gracias a todos. Chao, Eduardo. Gracias. Chao, Feliz chao. tarde a todos. Gracias.